Cristo Jesús. Conocerlo, amarlo, seguirlo. Juan Manuel García de Alba S.J. Capítulo 18. La divinidad de Jesús. Las fórmulas de los primeros concilios cristológicos venían a expresar, en términos metafísicos, las convicciones de aquellos que habían hecho de Jesús el centro de su vida religiosa, el objeto de su esperanza, y el que determinaba de forma absoluta la conducta de la vida. Jesús es Dios como el Padre, consubstancial al Padre, de la misma naturaleza que el Padre. Todas estas eran formas de entender y expresar el eterno significado de la relación de Jesús con Dios y con los hombres. Después se canonizó la fórmula, y se hizo de ella una especie de expresión salvífica, casi mágica, y se fue desligando de su contenido vital de fe. En el momento presente, para muchos creer en la divinidad de Jesús significa aceptar una afirmación que no les dice ni modifica en nada su conducta. Si ahora nos preguntamos por el sentido de nuestra confesión en la divinidad de Jesús, habrá que poner énfasis, sin descuidar la fórmula, en sus relaciones con la vida diaria. La divinidad de Jesús es una confesión que se refiere al valor de la vida de Jesús, validez y valor permanente, y a nuestra relación con Él, valor universal. Equivale a decir que la vida de Jesús vale tanto como vale la vida de Dios, y vale para cada uno y para todos, en la medida en que estemos vinculados con Él. Creer en la divinidad de Jesús significa aceptar a Jesús de forma determinante y absoluta. La proclamación que la Iglesia hace de la divinidad de Jesús es, en primer lugar, una invitación a la decisión, y a que cada quien le dé en su vida el significado que le da la Iglesia en su fe. No es un llamamiento a aceptar una afirmación, sino el llamamiento a aceptar un significado. Acepta que Jesús es Dios quien le da el lugar absoluto, determinante y fundamental en su vida personal. El hombre tiene la obligación y la responsabilidad de tomar una decisión libre frente a la persona de Jesús presentada en el Evangelio. De la esencia de la fe, que es acción responsable del hombre, se deriva que la decisión sea libre y que cada quien deba tomarla en soledad personal. Su decisión personal lo conduce a una comunidad de confesión y creencia, a una comunidad de fe. Y esta comunidad contribuye a sustentarla. La comunidad que alimenta la fe no deberá nunca suplir la decisión personal y la responsabilidad de cada creyente. De nada sirve afirmar que Jesús es Dios y continuar viviendo en una actitud cerrada al Evangelio. Creer que Jesús es Dios significa hacer de Jesús el centro determinante y último de la propia vida. Hacer de Jesús el punto central y final de nuestra actitud religiosa. Reconocer en Jesús al que ha de pronunciar la última palabra valorando nuestra vida, como Redentor y Juez. A Jesús toca valorar la vida de cada quien, a nivel personal, y de frente a la comunidad y al mundo, no solo en la comunidad y en el mundo. La valoración no solo se dio al vivir nuestra propia vida, sino se ha de dar como valoración total de la historia. Saber que lo que creemos, reconocemos, amamos y adoramos de Dios lo encontramos en Jesús y, paralelamente, lo que Dios nos ha aceptado, amado, elegido y perdonado, lo encontramos en Jesús. Lo específicamente cristiano consiste en reconocer en la vida que Jesús es Dios y no solo en una confesión de fe. No ha de ser una afirmación teórica, sino una afirmación práctica. Creer en la divinidad de Jesús es un acto de auténtica fe. No es algo que brota de la experiencia de la realidad constatable, ni tampoco es una conclusión inevitable de determinadas premisas. La fe en la divinidad de Jesús es un acto que trasciende la capacidad perceptiva del hombre. La divinidad de Jesús no es un dato directamente experimentado, no pertenece al orden de lo fenomenológico. Es una interpretación sobre la persona de Jesús, directamente revelada por Dios. Esto no te lo ha revelado la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Con esta expresión San Mateo declara el origen de la fe en Jesús, aunque el acontecimiento concreto y la confesión de Pedro puedan tener distintas interpretaciones. La fe en Jesús no consiste en algo que se capta, sino en algo que se acepta. La fe es una interpretación de lo que se capta a través de los sentidos. Y esta realidad captada, la persona de Jesús, puede ser interpretada de múltiples maneras. La fe cristiana es una forma de interpretar la vida, la persona y los misterios de Jesús.
Por eso podemos decir que creer que Jesucristo es Dios es un acto de entera libertad. Nada fuerza a creer en Él. En realidad, ningún argumento. Es contundente. La divinidad de Jesús no es algo evidente. De hecho, muchos contemporáneos de Jesús vieron lo que Jesús hacía y oyeron lo que decía, y sin embargo, no solo no interpretaron su persona en la línea de la fe, sino que lo tuvieron por loco y endemoniado. El creyente puede encontrar razones o motivos para fundamentar su fe, pero no para demostrarla. Las pruebas de la divinidad de Jesús son más bien las razones en las que la fe se apoya, una vez que se da, pero no son premisas de las que necesariamente fluya la fe. Si tú te decides, tu fe modificará tu postura en el mundo y tus actitudes ante los demás y ante Dios. Se hará el cimiento de tus valores, de tus confianzas y esperanzas. La fe en Jesús será una luz que iluminará todos tus pensamientos, tus decisiones, tus valores, tus relaciones humanas, tus actividades. La fe en la divinidad de Jesús es una gracia, se recibe la gracia de creer libremente aceptando la vida, el mensaje y la persona de Jesús, así como su acción salvífica. Desde cierto punto de vista es secundaria la forma como se expresa esa realidad, dado que nuestras expresiones jamás se adecúan perfectamente a la realidad. Y lo directamente salvífico es la realidad que se nos ha dado en Jesús, más que la expresión que nosotros logremos hacer de esa realidad. Si uno acepta a Jesús, y lo acepta como es y como fue, implícitamente está aceptando eso que llamamos la divinidad de Jesús. De la misma manera que cuando una persona se lanza al abismo, el abismo la recibe como es, y no como se había pensado que era. Porque lo que determina la verdad es la realidad, y no la imagen que nosotros nos formamos de ella. La fe, como contenido, no se puede identificar con una expresión determinada, porque la realidad afirmada por la fe sobrepasa nuestra capacidad de expresarla. Las razones en las que se ha apoyado la fe en la divinidad de Jesús son las siguientes. Jesús tenía una autoridad que superaba la de Moisés y los profetas y que convenía solo a Dios, por eso se presentó también con exigencias absolutas. Tenía poder para hacer milagros. Por Jesús y en Jesús llegó el reino de Dios escatológico. Los hechos salvíficos del fin de los tiempos acontecieron en Jesús. Fueron hechos que manifestaron quién era Jesús. Si expulso a los demonios por el dedo de Dios, es porque, sin duda, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús ha dado a entender que en su amor y misericordia, en su perdón a los pecadores y amor a los marginados ya estaba presente el reino de Dios, y Dios mismo perdonaba los pecados. En la convicción judía solo Dios podía perdonar los pecados. Jesús es Dios por haber sido concebido milagrosamente y en virtud del Espíritu Santo y en una mujer virgen. Su honor y gloria dan testimonio de su identidad. Jesús pasando por su vida, pasión y muerte, está sentado a la derecha del Padre, lo que significa igualdad con Dios. La razón fundamental y última por la que creemos en la divinidad de Jesús es la interpretación que de él han hecho los evangelistas, el Nuevo Testamento y a partir de ellos, la Iglesia, a través de distintos siglos y culturas. Llamar a Jesús Dios y consubstancial al Padre solo puede significar hasta qué punto está vinculado Jesús con Dios y Dios con Jesús. En el contexto de la fe, en el que únicamente tiene sentido la expresión, Jesús es Dios, la expresión es menos metafísica, esencialista, que histórica. Dios se nos ha revelado, se nos ha dado, y nos ha unido así, en Jesús de Nazaret, y por eso Jesús es Dios. En ningún pasaje del Nuevo Testamento se intenta afirmar la divinidad de Jesús en sentido esencial, ni aparece en el Evangelio una identidad entre Jesús y Dios. La expresión de San Juan, mi Padre y yo somos la misma cosa, según todos los exégetas, no tiene sentido esencialista sino sentido referencial. Cuando, como conclusión en el Evangelio de Juan, se le está llamando a Jesús Señor mío y Dios mío, se le está vinculando a Dios y al creyente, pero no se está afirmando que Dios y Jesús sean lo mismo. No se dice Dios es Jesús, pero sí se dice que Jesús es Dios. Es decir que Jesús es la expresión, el don, la comunicación de Dios. El esquema de padre e hijo refleja bien la alteridad, la relación y la dependencia.
Por eso se preferirá la fórmula más bíblica y existencial de llamar a Jesús el Hijo de Dios, que la fórmula más metafísica que histórica, que afirma, sin más, que Jesús es Dios. La aclamación de Jesús como Dios es una respuesta de adoración y culto al Dios que se ha revelado a los hombres en Jesús. La confesión de la divinidad de Jesús es un reconocimiento de la soberanía y señorío de Dios, en Jesús y por Jesús. Todos los títulos de Jesús vienen a afirmar de distintas maneras un solo mensaje, que Dios se ha revelado plenamente para nosotros en Cristo, y que Cristo no es solamente un signo alusivo a Dios, sino aquel que lo hace presente, según lo que el mismo Dios quiere y puede ser para el hombre, su salvación, su Dios. Los textos del Nuevo Testamento que hablan de Jesús como Dios no pretenden ser una definición, sino principalmente la expresión de la función que cumple Cristo para nosotros. Para describir la realidad de Cristo, la Iglesia, tanto primitiva como actual, creó nombres y títulos para Cristo, todos ellos necesarios e inadecuados. El título de Dios, que se ha de ver en conexión con todos los demás títulos que expresan la realidad histórica de Jesús, es la base para asumir la paradoja que encierra el que un hombre particular sea Dios y, sobre todo, que Dios sea ese, y no otro, que se nos revela y comunica en Jesús. El título Cumbre de Jesús podría ser el de Jesús es Dios, pero eso no quiere decir que sea el título único o máximo, o suficiente para expresar y comprender, religiosa y teológicamente el misterio de Jesús. Jesús no es Dios en abstracto, sino que el Dios que se nos da y revela en Jesús es Dios encarnado, vinculado con la singularidad de los hombres, con sus circunstancias y con la historia, el Dios de la alianza vinculado con el mundo. Es necesario evitar las siguientes interpretaciones. Identificar el sujeto Jesús con el predicado Dios, como puede darse en la fórmula yo soy fulano de tal. Esta es una interpretación monofisita, es decir, que señala la misma realidad única, no se ha de establecer una ecuación entre Jesús y Dios. No se ha de dar una interpretación representativa, Jesús es el que hace las veces de Dios. Según esta interpretación, Jesús habría suplantado o sustituido a Dios entre los hombres. Jesús no sustituye a Dios entre los hombres, ni a los hombres ante Dios. Habrá que evitar también el hacer a Jesús un mero partícipe de lo que Dios es, o una identificación funcional, por el papel que desempeña entre los hombres. La fórmula Jesús es Dios sitúa a la persona de frente a Jesús y señala la raíz del misterio y la singularidad de Jesús. Su unidad con Dios hace posible el que sea para nosotros lo que Dios es. El Dios vivo y verdadero, de Abraham, de Isaac y de Jacob, es impensable sin Jesús, y Jesús, a su vez, es impensable sin Dios. Hay peligro de suponer que se conoce quién es Jesús con afirmar que es Dios y hombre a la vez, una persona en dos naturalezas. Algo así como saber que el agua es un elemento compuesto por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, cuando vitalmente el agua se conoce por la sed. La confesión de la divinidad de Jesús no ha de ser una afirmación teórica, como una fórmula química o algebraica, ha de ser una afirmación que explicite el testimonio que de él se dé en la vida. D. Nada sirve una afirmación de su divinidad, si no hay en el corazón sentimientos y actitudes de adoración.